Atención El Salvador, 75 años de cárcel. Escúchelo otra vez, porque no es un error de imprenta. 75 años, para un solo hombre, y en esta causa judicial, ni siquiera aparece acusado de haber matado a nadie con sus propias manos. Solo por las armas que tenía, por cómo las movía y para quién las guardaba, un pandillero salvadoreño de Cabañas acaba de recibir una de las condenas más altas que se han dictado este año contra la Mara Salvatrucha. Y lo que vamos a descubrir sobre su pasado, sobre lo que ocultaba su expediente antes de este juicio, es todavía más fuerte que la cifra que ya le puso los pelos de punta a medio país. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque esta historia apenas empieza y tiene un giro que casi nadie está contando. Su nombre completo es Juan Carlos Pineda Cubías. Dentro de la estructura lo conocían por un alias que ya dice mucho de lo que representaba para sus compañeros: Vengador. Operaba en 2 puntos exactos del departamento de Cabañas, en el oriente de El Salvador, Ciudad Dolores y Sensuntepeque, 2 municipios pequeños, rurales, donde durante años una sola estructura de la Mara Salvatrucha decidió quién podía vivir tranquilo y quién no. Esa estructura se llama Clica Dalmacia Locos Salvatruchos, y hasta hace pocos años, era dueña absoluta de esas calles. Pero ¿qué hacía exactamente Vengador dentro de esa estructura para terminar cargando una de las condenas más altas del país? Las autoridades no lo describen como un simple pandillero de base. Lo identifican con 2 rangos muy concretos dentro de la jerarquía interna de la MS-13: corredor de clica y encargado de base. Y para entender por qué esos 2 títulos pesan tanto en una sentencia, hay que entender primero cómo está armado el organigrama de la pandilla más temida de Centroamérica. En la cúspide de cada clica está el palabrero, también llamado primera voz o primera palabra. Es quien decide, quien ordena, quien responde ante la estructura nacional. Debajo están los homeboys, con funciones de liderazgo y coordinación, encargados de que las órdenes se cumplan en el territorio. Más abajo aparecen los corredores de clica, que son el eslabón logístico. Ellos mueven las armas, controlan dónde se guardan, quién las usa y para qué operación salen de su escondite. Junto a ellos están los encargados de base, que administran los puntos de control territorial día a día. Y en la base de la pirámide están los chequeos, que vigilan y reportan movimientos extraños en el territorio. Los paros, que son colaboradores de menor rango, y los colaboradores civiles, personas que sin pertenecer formalmente a la pandilla le prestan algún tipo de apoyo. Vengador no estaba en la base de esa pirámide, estaba en la parte donde se decide qué arma se usa, dónde se esconde y quién la porta. Eso, según el tribunal, es exactamente lo que terminó pesando en su contra. No un solo disparo puntual, sino el control sostenido durante años de la maquinaria armada que sostenía a toda la clica. Pero para entender por qué un solo hombre puede terminar respondiendo por el arsenal completo de una clica, primero hay que entender qué cambió en El Salvador a partir de 2022. Antes de esa fecha, procesar a un pandillero por tenencia de armas solía significar, en la práctica, unos pocos años de cárcel, si es que el caso llegaba siquiera a sentencia. La mayoría de las estructuras como Dalmacia Locos Salvatruchos habían aprendido a operar durante décadas, sabiendo que el sistema judicial ordinario, saturado y con recursos limitados, difícilmente lograría condenar a todos los eslabones de la cadena armada al mismo tiempo. Eso es justamente lo que el régimen de excepción vino a romper. El expediente que terminó en sentencia arrancó el mismo día en que El Salvador cambió de era. El 27 de marzo de 2022, el gobierno salvadoreño decretó el régimen de excepción tras una ola de homicidios que colapsó al país en un solo fin de semana. Esa misma madrugada, entre miles de detenciones en todo el territorio, cayó Juan Carlos Pineda Cubías, junto a decenas de otros integrantes de la clica Dalmacia. Lo que muchos no saben es que ese primer arresto masivo no fue el final de su historia judicial, fue apenas el inicio de un proceso que se ha ido resolviendo en distintos tribunales, por distintos delitos, durante años. El régimen de excepción, decretado ese 27 de marzo de 2022, ha sido renovado mes tras mes por la Asamblea Legislativa de El Salvador desde entonces, y bajo su marco se han producido decenas de miles de detenciones en todo el país,
muchas de ellas seguidas por procesos colectivos como el que hoy tiene a Vengador y a sus compañeros de clica entre rejas. La diferencia con el modelo judicial anterior es precisa. Bajo el régimen, la Fiscalía puede procesar a estructuras completas por el delito de agrupaciones ilícitas, sin depender exclusivamente de que cada homicidio individual quede probado uno por uno, lo que le permite avanzar más rápido contra el andamiaje logístico de las pandillas, incluyendo a quienes, como Vengador, nunca aparecían en primera línea, pero sostenían todo el sistema desde atrás. Durante los allanamientos que siguieron a esa detención masiva de 2022, los investigadores fueron reconstruyendo pieza por pieza cómo operaba la estructura armada de Dalmacia Locos Salvatruchos. No se trataba de armas sueltas escondidas al azar. La Fiscalía documentó un sistema de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego que sostenía la capacidad de la clica para imponer control territorial, cobrar extorsiones y responder con violencia a quien se atreviera a desafiarlos. Ese sistema necesitaba a alguien que administrara el flujo de armamento, y ese alguien, según la investigación, era Vengador. ¿Y qué hizo el tribunal con toda esa evidencia acumulada durante más de 4 años de proceso? El martes 30 de junio de 2026, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 43 integrantes de esa misma clica. No fue un juicio contra un solo hombre, fue el cierre de un expediente colectivo que expuso, de una sola vez, cómo estaba armada por dentro toda la estructura de Dalmacia Locos Salvatruchos. Las condenas no fueron parejas, y ahí está una de las claves para entender el peso real de la sentencia de Vengador. El hombre que recibió la pena más alta de todo el juicio fue Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias Scrappy, también identificado como corredor de clica, sentenciado a 85 años por una combinación de agrupaciones ilícitas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, y posesión de droga con fines de tráfico. Justo detrás de él, con 75 años, quedó Juan Carlos Pineda Cubías, Vengador, condenado exclusivamente por los delitos vinculados a las armas de fuego. José Eliseo Amaya Palacios recibió 60 años por agrupaciones ilícitas, y Santos Eric Contreras Flores, otros 60 años por delitos de armas y agrupaciones ilícitas. 7 homeboys con funciones de liderazgo sumaron 45 años cada uno, 2 chequeos recibieron 40 años, y un grupo de 10 paros junto a 20 colaboradores fueron condenados a 25 años. Fíjate en el detalle que casi nadie está señalando. Vengador no cometió en esta causa ningún delito de sangre, y aún así su condena es la segunda más alta de todo el proceso, apenas 10 años por debajo del cabecilla armado principal. Eso no es casualidad ni un exceso judicial, es la aplicación deliberada de una doctrina que las autoridades salvadoreñas han repetido una y otra vez desde que empezó el régimen de excepción. Quien sostiene el arsenal de una estructura criminal sostiene, indirectamente, cada extorsión, cada amenaza y cada homicidio que esa estructura pueda cometer. Por eso la ley salvadoreña no trata la tenencia y portación ilegal de armas dentro de una pandilla como una simple infracción administrativa, sino como una pieza central del andamiaje que permite que el crimen organizado funcione. ¿Cómo puede un solo delito de armas, sin homicidio directo en la causa, alcanzar 75 años? La respuesta está en cómo se acumulan las penas dentro del sistema penal salvadoreño, cuando una persona es procesada por múltiples hechos independientes de tenencia y portación ilegal de armas de fuego, cometidos en distintos momentos dentro del mismo periodo en que operó la clica. La legislación salvadoreña permite que cada hallazgo de arma, cada operativo de decomiso, cada hecho probado de forma independiente durante la instrucción, genere una pena propia y que esas penas se sumen entre sí, en lugar de fusionarse en una sola condena reducida. Es exactamente ese mecanismo de acumulación el que explica por qué Scrappy y Vengador, los dos identificados como corredores de clica, terminaron con las cifras más altas de todo el proceso. No fue una sola arma encontrada en un solo allanamiento, sino un patrón sostenido de administración armada que la Fiscalía logró documentar, hecho por hecho a lo largo de años de investigación. Para entender la magnitud real de lo que significaba esta clica para la gente de Cabañas, hay que salir un momento de la sala de audiencias. Ciudad Dolores y Sensuntepeque no son ciudades grandes, son municipios rurales, de apenas unos miles de habitantes, atravesados por ríos y quebradas, donde durante años cualquier negocio,
cualquier transporte, cualquier familia que quisiera vivir sin sobresaltos tenía que negociar, de una forma u otra, con la clica Dalmacia. Las autoridades han documentado que esta estructura mantenía a la población de la zona en lo que describieron como constante zozobra, controlando el territorio con el mismo arsenal que ahora, años después, terminó hundiendo a sus propios administradores en condenas de décadas. ¿Y cómo se traduce ese control territorial en la vida diaria de una familia de Cabañas? No de forma abstracta. Significa que el transporte colectivo que entra o sale de Sensuntepeque paga una cuota periódica para poder circular sin represalias. Significa que un pequeño negocio, una tienda, una pupusería, un taller mecánico, tiene que decidir entre pagar una renta mensual a la clica o arriesgarse a sufrir una represalia violenta. Significa que las remesas que llegan desde Estados Unidos, muchas veces enviadas por familiares que emigraron huyendo de la misma pandilla, terminan financiando indirectamente esa cuota de extorsión que sostiene económicamente a la estructura. Y significa sobre todo, que decir que no, como hizo la víctima del homicidio de 2017 que más adelante vamos a conectar directamente con Vengador, puede costar la vida. Y aquí es donde el caso de Vengador deja de ser solo una cifra impactante y se convierte en algo mucho más revelador. Porque este no es el primer expediente judicial que carga el nombre de Juan Carlos Pineda Cubías. Antes de que existiera este juicio de 2026 centrado en armas de fuego, ya existía otro proceso, resuelto en 2023, que casi ningún medio ha conectado con esta nueva sentencia, y que cambia por completo la forma de leer este caso. En 2023, un juzgado de sentencia de Sensuntepeque, en ese mismo departamento de Cabañas, condenó a 12 integrantes de la misma clica Dalmacia Locos Salvatruchos por un homicidio ocurrido en agosto de 2017. La víctima fue un hombre asesinado por negarse a entregarle dinero a la pandilla, un caso clásico de extorsión que termina en sangre cuando alguien se atreve a decir que no. En esa sentencia de 2023, el líder local de la clica, Wilfredo Irajeta Calles, recibió 35 años de cárcel por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Y entre los condenados a 30 años por ese mismo homicidio agravado aparece, según el registro oficial de la Fiscalía, un nombre idéntico al de nuestro protagonista, Juan Carlos Pineda Cubías. Es decir, el hombre al que ahora conocemos por una condena de 75 años, solo por armas, ya cargaba, desde antes, 30 años de prisión por un homicidio agravado, vinculado a extorsión. Sumando ambos procesos judiciales, distintos en el tiempo, distintos en el tribunal, pero centrados en la misma persona y en la misma estructura criminal, el historial judicial de Vengador supera hoy los 100 años de condena acumulada. No es un hombre que solo tuvo la mala suerte de que le encontraran armas. Es un operador que, según 2 expedientes independientes, estuvo involucrado tanto en el sostenimiento armado de la clica, como en al menos un asesinato directamente vinculado a la extorsión que esa misma clica ejercía sobre la comunidad. ¿Por qué entonces la condena de 2026 se centra solo en las armas y no repite el cargo de homicidio? Porque el sistema judicial salvadoreño, sobre todo durante el régimen de excepción, ha ido resolviendo a los mismos estructuras criminales en múltiples juicios separados, cada uno enfocado en un conjunto distinto de pruebas, delitos y momentos de la investigación. El resultado es que un mismo pandillero puede terminar acumulando, a lo largo de varios procesos, un número de años de prisión que ninguna sentencia individual refleja por sí sola, y que solo se entiende completo cuando se cruzan los expedientes, como acabamos de hacer aquí. Este patrón no es exclusivo de Vengador. El propio Scrappy, el corredor de clica que recibió la pena más alta de este juicio con 85 años, y otros de los condenados en 2026, forman parte de la misma clica que ya había sido golpeada judicialmente en 2023, y en operativos policiales posteriores, incluido un allanamiento de 2023, en el que se detuvo a 8 miembros más de la estructura en Sensuntepeque e Hilo Vasco. Dalmacia Locos Salvatruchos no cayó de un solo golpe, cayó en oleadas sucesivas, cada una aportando una pieza distinta del rompecabezas judicial que hoy permite entender por completo cómo operaba esta clica durante años sin que la mayoría del país supiera siquiera que existía. Y hay otro nombre en ese expediente de 2023 que conviene no perder de vista: José Eliseo Amaya Palacios.
En el juicio de Ilo Vasco de 2023, aparece como uno de los condenados a apenas 5 años por agrupaciones ilícitas. 3 años más tarde, en el juicio de 2026, que ahora nos ocupa, ese mismo nombre reaparece, esta vez sentenciado a 60 años. Es la misma dinámica que vimos con Vengador, una persona, distintos expedientes, distintos delitos probados en distintos momentos, y una suma final que solo se revela cuando alguien se toma el trabajo de cruzar los archivos judiciales completos. Este patrón demuestra que la desarticulación de Dalmacia Locos Salvatruchos no fue un evento único, sino una acumulación de procesos que, expediente por expediente, terminó encerrando durante generaciones a prácticamente toda la cúpula de la estructura. Y hay una capa más que conecta directamente este caso con el momento exacto que vive hoy El Salvador. El 26 de abril de 2026, apenas semanas antes de que se dictara esta sentencia, entró en vigor una reforma constitucional que habilita la prisión perpetua para delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a estructuras de pandillas. Esa reforma marca una ruptura definitiva con el modelo de justicia que existía hasta ahora, incluso para el sistema juvenil. Los menores de edad condenados a cadena perpetua bajo esta nueva ley tendrán derecho a una revisión obligatoria de su condena una vez cumplidos 25 años de encarcelamiento, algo que no aplica de la misma forma para los adultos. El caso de Vengador y de los otros 42 condenados de la clica Dalmacia no llegó a aplicarse bajo esa nueva figura de cadena perpetua, porque los delitos que se juzgaron corresponden a hechos anteriores a la reforma, pero sirve como una especie de puente entre dos épocas. Muestra hasta dónde había llegado ya el sistema judicial salvadoreño, con condenas de 75 y 85 años, incluso antes de que la Constitución permitiera formalmente la prisión perpetua. En otras palabras, El Salvador ya estaba dictando sentencias que, en la práctica, funcionan como cadena perpetua, mucho antes de que la ley lo dijera de forma explícita. Las autoridades salvadoreñas han insistido de manera constante en que el objetivo de este tipo de condenas masivas no es solo castigar a quien ya causó daño, sino desmantelar por completo la capacidad futura de la estructura para volver a operar. Por eso no basta con condenar al palabrero o al líder visible, hay que condenar también a quien administra las armas, a quien vigila el territorio, a quien recluta colaboradores. En ese sentido, la sentencia contra Vengador no es un caso aislado de mano dura desproporcionada, sino la aplicación exacta de una estrategia pensada para que ninguna pieza de la maquinaria criminal quede libre para reconstruir lo que ya fue desarticulado. ¿Y qué pasa ahora con Vengador y con el resto de los 43 condenados? Al tratarse de una sentencia de primera instancia, las defensas de los condenados todavía pueden presentar recursos de apelación ante instancias superiores del sistema judicial salvadoreño, buscando reducir años de condena o cuestionar puntos específicos del proceso. Sin embargo, dado el volumen de evidencia acumulada durante más de 4 años de investigación, y el hecho de que se trata de una estructura ya golpeada en repetidos procesos anteriores, las posibilidades de que estas condenas se reviertan de forma sustancial son consideradas mínimas por quienes siguen de cerca este tipo de juicios en El Salvador. ¿Y qué significa, en términos prácticos, pasar 75 años o más dentro del sistema penitenciario salvadoreño actual? Desde el inicio del régimen de excepción, El Salvador ha reorganizado por completo su infraestructura carcelaria para pandilleros de alto perfil, separándolos de la población penal común y sometiéndolos a un régimen de reclusión mucho más estricto que el que existía antes de 2022. Para alguien identificado como corredor de clica y encargado de base, con un historial que combina armas y un homicidio agravado previo, las probabilidades de acceder algún día a beneficios penitenciarios o a una reducción significativa de condena son, según especialistas que siguen estos procesos, prácticamente nulas bajo el marco legal vigente. Y ese mensaje no se queda dentro de El Salvador. Buena parte de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, muchos de ellos originarios de departamentos como Cabañas, San Vicente o Usulután, que emigraron precisamente huyendo de estructuras como Dalmacia Locos Salvatruchos, sigue de cerca cada sentencia que se dicta contra la MS-13 en su país de origen. Para muchas de esas familias, condenas como la de Vengador no son solo una noticia judicial, son la confirmación de que el mismo sistema que alguna vez los obligó a huir está siendo desmontado pieza por pieza,
expediente por expediente, en los mismos municipios rurales de donde tuvieron que salir. Ese es, precisamente, el mensaje que las autoridades salvadoreñas repiten cada vez que se dicta una sentencia de esta magnitud. No se trata solo de castigar a Vengador por lo que ya hizo, sino de enviar una advertencia a cualquier estructura que todavía intente reorganizarse en algún rincón del país. Si el corredor de armas de una clica pequeña, en un departamento rural, puede terminar acumulando más de un siglo de condena entre distintos procesos, el mensaje hacia el resto de las estructuras criminales que aún operan en otras zonas de El Salvador es que ningún rango dentro de la pandilla, ni el más discreto, ni el que nunca aparece en primera línea, queda fuera del alcance de la justicia. Lo que queda, mientras tanto, es un dato que resume mejor que cualquier otro la magnitud de lo que acaba de ocurrir en los tribunales salvadoreños. Un solo departamento rural, 2 municipios pequeños de apenas unos miles de habitantes cada uno, y una sola clica que en conjunto, sumando todas las condenas dictadas el 30 de junio de 2026, acumula miles de años de prisión repartidos entre 43 personas. Y en el centro de ese expediente colectivo, un hombre apodado Vengador, que pasará el resto de su vida entre rejas, no por un solo crimen, sino por la suma silenciosa de todo lo que hizo, antes de que alguien finalmente cruzara los expedientes y contara la historia completa. Si esta historia te dejó pensando en hasta dónde puede llegar hoy la justicia contra las pandillas en El Salvador, déjalo en los comentarios, y si quieres seguir conociendo cada captura, cada condena y cada operativo importante contra el crimen organizado en la región, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima entrega.